Este programa ha sido declarado Programa de Interés Provincial por el Gobierno de la Provincia de Buenos Aires. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a ESE. ¿Cuál es la relación entre los saqueos y la situación social en la Argentina? Vamos a hablar de eso hoy. Daniel Arroyo, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes. Yo creo que hay una clara relación, que hay un problema social de base, de violencia cotidiana, que con el retiro de la policía se transformó en explosión social. Esta escala de saqueos y detención no se hubiera dado si no hubiera un conflicto social que tiene que ver con el trabajo y que tiene que ver con falta de horizonte para mucha gente. Claudio Lozano, buenas tardes, bienvenido. ¿Qué tal? Argentina está en una situación social frágil, por lo tanto cualquier cuestión propicia en un caldo de cultivo que es realmente apto para que se expanda el conflicto y la situación de discusión social. Tenemos una población trabajadora de 17 millones de personas con un ingreso promedio de 4.100 pesos, donde el 50% gana menos que eso, para una canasta que en la región metropolitana no baja de 8.000 pesos, 6 de cada 10 hogares tienen dificultades para llegar a fin de mes, 3 de cada 10 hogares son pobres y además tenemos alrededor del 10-15% de la población que cayó bajo la línea de pobreza hace ya mucho tiempo y nunca salió. Por lo tanto, la Argentina es una sociedad que en términos sociales está atada con alambre. Por lo tanto, es el caldo de cultivo propicio para este tipo de situaciones. Ya nos vamos a explayar sobre este tema y otros. Jorge Herbaum, buenas tardes. Yo creo que... Buenas tardes, ¿cómo estás? Creo que existe una cultura del conflicto y la violencia arraigada y que está todavía latente y que viene de los años 90 y que todavía no ha logrado desterrarse de la sociedad argentina, y creo que también hay una profunda utilización del conflicto social sobre la base de aspectos políticos. Avanzamos sobre el tema. Hoy en ESE, más allá de los saqueos, los incidentes de las últimas semanas provocaron un debate sobre si los incidentes estuvieron organizados o fueron espontáneos, pero lo cierto es que hay algo de fondo en la situación social que permite que todo eso ocurra. ¿Hay una marginalidad y pobreza crecientes? ¿Los planes sociales, que hasta la oposición elogia, son insuficientes? Hoy haremos una radiografía de este cuadro de situación. ¿Quiénes son nuestros invitados hoy? Uno de ellos es Daniel Arroyo, licenciado en Ciencia Política, ex secretario de Políticas Sociales de la Nación y ex ministro de Desarrollo Social de la Provincia de Buenos Aires. Afirma: vivimos una situación de violencia cotidiana que con los saqueos se transformó en explosión social. ¿Y cuál es la raíz de esa violencia, Daniel? Yo creo que partimos de la idea que la Argentina tiene 25% de pobreza, 34% de informalidad económica y 900.000 jóvenes que no estudian ni trabajan. Ahí hay un problema central. Eso unido a la inflación creciente de los últimos años y al acceso muy rápido a drogas y armas enfrente de cualquier escuela y alguien vendiendo paco, y el acceso a armas ha sido muy rápido en los grandes centros urbanos, genera un cóctel explosivo distinto al 2001, a la hiperinflación de los 80, donde tenía que ver la temática con el hambre, pero donde el mal vivir, una situación constante, complicada, y el parate de la construcción y el textil generaron una situación verdaderamente difícil que hace que el ciudadano común está muy complicado, tiene la idea de que nadie lo contiene, la discusión entre Córdoba y el gobierno nacional sobre a quién le correspondía atender o no, lo lee la persona como acá estamos solos, vamos a manotear lo que sea, porque si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Córdoba, bueno, y otras provincias más, porque 17 distritos, ¿no? Arrancó ahí, claro, y eso se transformó en un esquema esquema generalizado. Claro. ¿Quién es nuestro próximo invitado? Claudio Lozano, diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires de Unidad Popular. Es presidente del bloque de Unidad Popular en la Cámara de Diputados. Afirma: los saqueos son consecuencia de una falta de democratización que se evidencia en la expansión de redes delictivas asociadas a las cúpulas policiales. ¿Y cómo se combina esto con la necesidad de la gente, Claudio? Bueno, un poco recién lo planteaba Daniel. Hay un cuadro social en la Argentina que puede desequilibrarse por cualquier situación. Digamos, si uno tiene 3 de cada 10 hogares en situación de pobreza y tiene 6 de cada 10 hogares con dificultades para llegar a fin de mes, indudablemente la cuestión no está socialmente resuelta.
Yo creo que acá hay otro tema, y es que también en la Argentina el conflicto de alguna manera se contuvo a partir del 2002-2003, porque había un futuro. ¿En qué sentido? La economía crecía, había una perspectiva de futuro instalada. El problema que tenemos hoy, agregado a ese cuadro social frágil, es que hemos ingresado en una fase de estancamiento. El empleo, de alguna manera, se debilitó. Tenemos una situación donde el empleo asalariado formal se viene destruyendo en los últimos años. Esto está siendo compensado por un aumento de la informalidad y el crecimiento del cuentapropismo. Y esta situación de estancamiento también le coloca un agravante, digamos, al cuadro de fragilidad social que tenemos. En ese contexto, que uno tenga cúpulas policiales atravesadas por el delito, y que además pueden financiar mejoras en sus situaciones personales, a diferencia de buena parte del resto de la policía, que no tiene dónde discutir su situación salarial y sus condiciones de empleo, genera indudablemente un nivel de cóctel explosivo que, sumado al modo en que el narcotráfico penetra en las barriadas populares, tomando mano de obra para poder desarrollar su estrategia, indudablemente genera una situación complicada. ¿Quién es nuestro próximo invitado? Es Jorge Elbaum, sociólogo, especialista en problemáticas culturales y sociales. Afirma, la inequidad es la base de la desintegración y los saqueos. ¿La inequidad, la pobreza o la marginalidad? Sí, yo creo que la inequidad, más que, digamos, las distancias crecientes muchas veces que existen en países como los nuestros, entre los más ricos y los más pobres, genera un caldo de cultivo importante para procesos de desintegración social y de conflictividad, que se expresa muchas veces a fin de año, no solamente estos últimos años, sino que en general aparece, por lo tanto no es espontáneo, digamos, hay como una marca en el calendario de ciertos desbordes, donde efectivamente las cosas que se dijeron acá son clave. El tema de todavía bolsones de pobreza muy grandes, el tema de una cultura del individualismo, del conflicto y de la violencia que no ha sido desterrada y que aparenta estar fuertemente ligado con el mundo del narcotráfico, y ahí aparece una cuña muy importante de desintegración social. Yo creo, sintéticamente, que hay una cultura todavía muy fuerte, penetrante, que viene básicamente del neoliberalismo de los 90 y que todavía 30 años de democracia no han logrado desterrar, y que hace que en momentos como este algunos sectores canalicen su desborde a partir del delito con complicidad con la policía, por ejemplo. La relación entre los saqueos y la situación social en la Argentina, el tema de hoy. Argentina vive semanas agitadas, con robos a comercios y enfrentamientos que dejaron vidas en el camino. Pero más allá de los saqueos, de si fueron espontáneos u organizados, lo cierto es que quedó claro que por debajo hay una situación social que permite que esto ocurra. Para el Instituto Nacional de Censos y Estadística del país, existen 2,2 millones de pobres, pero la Universidad Católica Argentina hizo un conteo cuyo resultado difiere abismalmente. El Observatorio Social del Centro Educativo totalizó en cerca de 11 millones la cantidad de pobres. Al igual que en 1989 y 2001, la cercanía de las fiestas fueron el momento para el desborde. Y si bien la situación argentina es distinta a aquellas oportunidades, también es verdad que en un país desarrollado, sin problemas de marginalidad, ni necesidades insatisfechas, ni siquiera con una policía instigando, habría sucedido lo que ocurrió aquí. La respuesta de los gobiernos pasó básicamente por solucionar los conflictos con las policías. En el área social, hay planes como la asignación universal, que son elogiados desde todos los sectores, pero parecen no ser suficiente. Aumento del monto y de los topes salariales de las asignaciones familiares para los trabajadores registrados. Esta vez los incidentes se dieron en medio del 30 aniversario de una democracia que retornó en 1983, prometiendo que con ella se come, se cura y se educa, y que hoy aún tiene cuentas pendientes. En un momento que debía celebrarse, festejarse los 30 años de la democracia, ¿no es cierto?, logrados por la Argentina, que ha costado después de continuidad de dictaduras militares, interrupción de sistema democrático, con una forma de gobierno republicano que es por la que tenemos que luchar todos los días, ¿no?, porque es donde queremos vivir, es la manera en la cual hemos elegido vivir. Se producen los saqueos. Cronológicamente hay una coincidencia, ¿no? ¿Qué significa esto? A mí me parece que la democracia es un acuerdo básico en la Argentina, es el mejor sistema de convivencia y todos estamos de acuerdo que ese es el sistema que queremos encarar, no solo para seleccionar los candidatos, sino para tener derechos y obligaciones. Y me parece que en la Argentina hay muchos valores, claramente hay muchos valores. La mayoría de la gente sabe que está bien, que está mal, que tiene que hacer o no.
El problema que nos encuentra estos 30 años de democracia es que el que hace las cosas bien no le sale. El pibe que engancha un laburito, que trabaja, que se esfuerza, vuelve al barrio y gana menos que el que vende droga, el que está vinculado a otra actividad. Entonces tiene la cabeza partida. El padre que le da buenos consejos y buenos valores al hijo, frente a la posibilidad de los saqueos, dice, bueno, si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Creo que en ese sentido la deuda pendiente de la democracia tiene que ver con lograr ejemplaridad, con lograr institucionalidad, con que la gente que hace las cosas bien le vaya bien, para que todos leamos que es para ahí y no poniendo una cocina de Paco o otro tipo de actividad. ¿Hay que darle más sustento a la democracia? Yo creo que sí, digamos, me parece que lo que de alguna manera se dio como una suerte de combo son un conjunto de cuestiones que revelan límites del proceso de democratización. Es un límite al proceso de democratización que hayamos tenido una situación por parte del sistema político de cierta pasividad, por llamarlo de alguna manera, frente al avance de redes delictivas vinculadas a las cúpulas policiales. El tema de la reforma de la policía es una deuda pendiente de la democracia. ¿Se debe sindicalizar a la policía más allá, digamos, de limitar el derecho de huelga? La sindicalización policial es una de las herramientas de un proceso más integral de democratización de la fuerza de seguridad. Ajá. Como parte de ese proceso, eso es uno de los capítulos. Es lógico que quienes trabajan a nivel de la institución policial tengan cómo discutir sus condiciones de empleo y sus niveles de ingreso. Es razonable. Ahora, también junto con esto, una deuda de la democracia es el salario que tienen los trabajadores de los estados provinciales y municipales. Son salarios... La administración pública. Sí, te diría, porque en realidad lo que le pasa a la policía es lo que le pasa al conjunto de los trabajadores del estado provincial. Ahí tenemos... Esto es importante porque hay mucho trabajo vinculado con la administración pública en los distintos provinciales. Sí, estamos hablando de aproximadamente 2 millones de trabajadores, claro, que están ganando en muchos casos salarios básicos inferiores al mínimo vital y móvil nacional, y que una parte muy importante de su salario es un concepto no remunerativo, es como si fuera, por decirlo de alguna manera, en negro. Por lo tanto, digo, esa es una situación salarial también explosiva, que es un límite de la democratización. Y del mismo modo también, nosotros vamos terminando un año donde se ha puesto en marcha una estrategia gubernamental, sobre todo luego de las elecciones, con tasas de devaluación que van entre el 30 y el 50% anual, que le están poniendo un piso a la aceleración de los precios, en el marco además de un debilitamiento en la generación de empleo. Y en ese marco el gobierno dice, no actualizo planes sociales, el gobierno dice, no doy bono salarial, el gobierno no discute de refuerzos jubilatorios. Digo, hay todo un conjunto de cosas que efectivamente deberían estar de alguna manera conteniendo la situación social en un año que no termina bien. Ahora, ustedes hicieron referencia a los bolsones de pobreza, ¿no? ¿Esto significa también que se ha perdido la cultura del trabajo? Evidentemente, todavía existe una lamentable tradición que viene de la dictadura y que también tuvo presencia muy fuerte en el gobierno menemista de los 90, donde el sálvese quien pueda, el individualismo, el otro como enemigo en realidad y no el otro como partícipe de una sociedad integrada, todavía existe en amplios sectores, no solamente en los sectores populares, digamos. Esto atraviesa fuertemente la cultura económica y social de nuestra sociedad y todavía creo que es un factor que es contradictorio con la democracia. Yo comparto lo que decía Daniel, de que la democracia es el valor que hemos elegido. Ahora, 30 años después de haberla recuperado en 1983, aparecen situaciones claramente sediciosas, como la de la policía del interior del país, en estos 17 provincias, que aparece por lo menos como un acto claramente de resistencia a modelos democráticos, donde las fuerzas de seguridad tienen un rol que cumplir y unas responsabilidades que no han cumplido. Entonces digo, más allá de que hemos acordado, yo creo que todavía existen en nuestra sociedad no solamente bolsones de pobreza y de inequidad, sino también sectores sociales, muchos de ellos ligados a las agencias de seguridad y a los organismos de seguridad, que realmente no comparten los valores democráticos de los que estamos hablando. Claro, bueno, y la cultura del trabajo, que era lo que estábamos apuntando, que tanto Claudio como Daniel, digamos, hacían referencia. Vos has sido ministro de Desarrollo Social en la provincia de Buenos Aires, seguís caminando a la calle, ¿con qué te encontrás hoy y cómo salir de eso? Ahí yo veo como dos cosas contradictorias. A mí me parece que está muy instalada la cultura del trabajo en Argentina, en el sentido de que ¿Está? instalada. Que la idea es, un no joven quiere trabajar, quiere que le vaya bien, quiere hacerse un trabajito, tener una casita, poder comprarse un auto y tener una familia. Pero vos dijiste, bueno, pero si no van a saquear, sale, si no lo hago yo, lo hace otro. Exactamente. Yo creo que acá hay un quiebre entre los conceptos que uno trabaja y qué sucede en la práctica. Tenemos un modelo muy fragmentado. El que efectivamente trabaja no es el que le va mejor.
una familia, objetivamente le conviene poner una cocina de Paco hoy antes que realizar otra actividad. Tenemos un sistema donde en un barrio va el que va a vender Paco, el que pone el corralón de materiales, el puntero del partido A, del partido B, del partido C, la iglesia, todos juntos a atender, y eso genera fragmentación. Me parece que lo que está pasando no es que en la Argentina no haya cultura del trabajo, sino que el único empleador ha sido el Estado, lo ha planteado Claudio, hay un parate de la actividad económica, claro. El cuentapropismo tiene el límite que yo le vendo a los del barrio, pero los del barrio tienen poca plata, con lo cual... Claudio decía hasta la ahí voy administración llegando. pública porque en los distritos provinciales, digamos, es fuerte, digamos, la dependencia muchas veces que hay entre Sí. conseguir trabajo y está en la Sí, administración y pública. está pasando a nivel nacional. El único creador de empleo en los últimos años ha sido el Estado, Ah. claramente. Si no generamos un movimiento de actividad económica en el sector privado, más allá de que yo tenga cultura del trabajo y quiera ponerme las pilas, me queda claro que no me sale. A mí me El parece tema es lo que estamos- quiero y lo que puedo, Exacto, en la yo creo que realidad. es eso, y eso genera una distancia, una privación relativa entre lo que uno aspira y lo que tiene. En la Argentina no es que no lo tenemos claro, no nos sale, y eso es lo que habría que modificar. ¿Y cuáles podrían ser las políticas del Estado, las políticas públicas, digo, más allá de cualquier gobierno, ¿no? Algo que por lo menos se prolongue en el tiempo, porque si no es todo muy cortoplacista y lo que se soluciona hoy para mañana no sirve, parece. ¿Cuál sería? Me parece que eso ¿Cuál es es? muy, Sí. digamos, difícil de desgajar de una discusión más general. Argentina ha tenido una fase de crecimiento durante la última década, por decirlo de alguna manera, en donde el crecimiento existió, pero el desarrollo y el cambio productivo no. Bueno, ahí hay que marcar la diferencia entre crecimiento Por lo y desarrollo. tanto, ahí hay toda una discusión respecto a qué cambio productivo la Argentina necesita para poder sostener una estrategia que permita construir condiciones de ciudadanía y desarrollo social más adecuados. Hemos Pero- tenido tasas chinas de Sí, crecimiento. tasas chinas, pero por eso digo, hemos crecido, Sí, pero sin desarrollo. sin desarrollo y sin cambio productivo. Digo, el perfil productivo de la Argentina sigue siendo el perfil productivo especializado dominantemente en actividades de carácter primario. Sí, y pero por el lo mundo tanto- no necesita eso ¿Cómo? ahora. El mundo no necesita eso. Pero ahora. sí, pero más allá de que el mundo lo necesite, Sí. nosotros necesitamos agregarle valor a la actividad primaria Ah. para que la Solo no genera resultante, empleo. la resultante que nosotros tengamos como sociedad tenga que ver con generación de trabajo calificado y que pague buen nivel de ingreso. Por eso Argentina es hoy una sociedad que paga salarios bajos. Cuando uno dice que tenemos 17 millones de trabajadores con un ingreso promedio de 4.000 pesos, donde 7 de cada 10 trabajadores ganan menos de 5.000 pesos y 2 de cada 5 ganan menos de 3.000, bueno, esta es la realidad de una Argentina que tiene además una canasta en la región metropolitana que no baja de 8.000 mangos para una familia tipo. Esa es la situación que uno tiene. O sea que hay que enfocarse, Digo, digamos, en y ahí- el aspecto económico para derivarlo a la Exacto, situación digo, social. hay una cuestión de sustentabilidad, de un desarrollo social que tiene que ver con una matriz económica que hay que modificar en términos productivos. Ese es un debate. El segundo tema, yo creo que nosotros como sociedad deberíamos discutir cuál es el modo de construir un piso de garantía de ingresos y de derechos para el conjunto de los hogares. Y esto implica la puesta en marcha de un conjunto de políticas universales que involucren no solamente ingresos, sino también acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, digamos, a los servicios básicos fundamentales. Digo, la desigualdad de la que se hablaba, y yo creo que, digamos, cuando uno habla de pobreza, habla de un efecto que tiene que ver con la desigualdad vigente, pero la desigualdad se manifiesta hoy en todos los terrenos, ¿no? Digo, el modo en que se han desarrollado las ciudades más importantes de la Argentina, desde Córdoba, pasando por Rosario, la propia ciudad de Buenos Aires, marcan niveles de urbanización profundamente desiguales, donde uno tiene barrios que condensan niveles de riqueza descomunal y donde por otro lado tiene niveles de marginación, hacinamiento y postergación habitacional monumentales. Digo, hay una cifra que es elocuente, digamos, en la región metropolitana, estamos hablando de Ciudad de Buenos Aires y el conurbano, la superficie que involucra barrios cerrados, ¿no? Urbanización para sectores de altos ingresos y donde hay muy poca gente, duplica la superficie de la Ciudad de Buenos Aires. Hay más de 500 kilómetros cuadrados de barrios cerrados construidos en la región metropolitana. La Ciudad de Buenos Aires son 220 kilómetros cuadrados. Eso lo que marca es lugares donde se vive de manera muy top, pero al mismo tiempo rodeados de un nivel de postergación habitacional, en donde en realidad en términos de déficit de vivienda la Argentina no mejoró en estos 10 años, al contrario, empeoró.
Más allá de si, digamos, en los saqueos hubo espontaneidad o fueron planeados, algunos lo habrán hecho espontáneamente, otros pergeñados, y la connivencia, digamos, con las fuerzas policiales, que está siendo comprobada cuando se encuentran artículos electrodomésticos en las casas de los policías, digamos, eso ya está claro. Pero, a ver, los vecinos robaron a los vecinos, o sea, de pronto el comerciante que le vendía, la gente que conocía, esa gente conocida, le fue a robar. Y los chicos que vieron robar a sus padres también. Esto, como sociedad, ¿qué impacto tiene? Digo, te pregunto como sociólogo. No, uno tiende a ver la sociedad como una única cosa y en realidad, más allá obviamente del proceso de fragmentación existente, etcétera, etcétera, hay diferencias al interior de la sociedad y en el mismo barrio de los sectores populares hay gente que se niega a poner la cocina de Paco a pesar de que puede financiarle mucho más que ir a juntar cartón en la calle. Es decir, digo, uno debiera hacer una lectura un poquito más en plano, en nivel de profundidad para entender las complejidades y las diferencias que hay al interior de todos los sectores sociales, incluso también, por supuesto, de los sectores populares. Creo que en esos niveles también hay sectores de que aprovechan una oportunidad de una ausencia policial en el marco de cierta tradición, insisto, que es muy importante esto, individualista, de pensar de que el otro, en este caso el kiosquero de la esquina, el chino que puso es mi enemigo potencial o es alguien que en realidad voy a aprovechar la oportunidad de la ausencia policial para sacarlo. Digo, esto no es toda la sociedad. Para que primen esas conductas tiene que primar de alguna manera cierta articulación que viene, insisto, de hace muchos años, donde desde el propio Estado incluso y desde la cultura imperante se importó un modelo individualista, no cooperativo, no solidario, no ciudadano, en el cual el otro pasa a ser mi enemigo. Yo creo que recuperar en o el todos vulnerable los del cual me aprovecho también. La verdad que la democracia, salvo en los 90, probablemente ha hecho mucho contra ese modelo individualista. No sé cómo se van a seguir mirando la cara tampoco, ¿no? Porque, digamos, presos persona, todos esos que saquearon no van a estar. No, y dentro de 15 días va a ir a comprar de vuelta al comercio y lo va a saludar y van a volver a reconstruir la relación, porque claramente no tiene otra manera, porque el comerciante va a seguir estando y el otro también. A mí me parece que por lo menos hay que llegar a 3 ideas básicas. Yo creo que... ¿De políticas sociales? Sí, primero... ¿Están o las que vas a decir? Primero, todos tienen que terminar la escuela secundaria en Argentina. Sí. Tenemos 40% de deserción. Si no logramos que todos terminen la escuela secundaria, no hay mucho para conversar. Segundo, tiene que haber derecho al primer empleo. Una empresa que toma un joven, tenemos que lograr que las empresas tomen jóvenes, o porque tenga deducción impositiva, o por lo que fuera, o porque en los 2 últimos años un pibe puede ir a la escuela, trabajar e ir a la escuela... Y tercero, yo creo que hay que crear una unidad especial de combate a la venta de droga por fuera del esquema policial. Yo simplemente, cuando fui ministro, tuve a mi cargo los institutos, conversé con la policía, la justicia. ¿Cómo es eso? Mi idea es que no es con la policía que se puede combatir la venta de droga, hay que crear una unidad por fuera del sistema que corte la venta de drogas. Si nosotros logramos que todo termine en la escuela, que haya posibilidad de comenzar a trabajar de parte de los jóvenes y que no haya quien venda droga en el barrio, al menos habremos subido un piso. Hay mucho para discutir, lo que plantea Jorge, lo plantea Claudio. Sí, Claudio también habló de bolsones de pobreza y narcotráfico. ¿Estás de acuerdo con esto, Claudio? Sí, no solo que estoy de acuerdo, me parece que en relación también a lo que se planteaba recién, hay una práctica en donde desde sectores con capacidad y poder se utiliza a los sectores populares como fuerza de choque. Y en eso el tema de la policía, de una policía atravesada y articulada con el delito, ocupa un lugar central. Porque es la fuerza de seguridad que me tiene que defender a mí. Ahora, esa fuerza de seguridad... En esa fuerza de seguridad claramente hay un límite al proceso de democratización. La democracia no avanzó en el tema policial. Claro. Esto es un tema, es muy difícil discutir un replanteo de la situación incluso de los sectores populares sin discutir el tema de la policía. Y eso implica, entre otras cosas, conducción política de la fuerza policial. No existe hoy conducción política y civil. Hay una cosa muy importante. Perdón. Y me parece que, y aparte, esto lo digo con otra cosa. Nosotros podemos decir hay 3 de cada 10 hogares bajo la línea de pobreza. Pero tenemos entre el 10 o el 15% de la población en la Argentina que cayó hace muchísimo tiempo bajo la línea de pobreza y no salió más. Hay un proceso de descomposición de esos sectores muy importante en términos de valores, en términos de muchas cuestiones. Por lo tanto, la capacidad que tiene para operar sobre esa experiencia de vida actores de esta naturaleza es muy importante. Por lo tanto, me parece que más allá de la simultaneidad del 10 de diciembre, el tema de asociar lo que nos ocurre con los límites que tiene el proceso de democratización me parece que es fundamental.
Pues para pensar, ha sido muy interesante escucharlos, muchísimas gracias. Y bueno, y para trabajar de aquí en marzo sobre un cuadro de situación que estamos planteando. Ya volvemos. Este programa es coproducido por la Federación Odontológica de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, nos reencontramos el próximo miércoles a las 18:30 por Metro, como siempre. Muchísimas gracias. Porque cuando te decían es cosa de ellos, vos igual te metiste. Porque cuando ella te decía que él era celoso, sentiste que pasaba algo más. Porque escuchaste llorar a los chicos y te involucraste. Porque la escuchaste cuando te necesitaba y no te quedaste callada. Porque llamaste y denunciaste. Porque llamaste y pediste ayuda. Porque te animaste y dijiste basta. Todos somos parte de la solución. Línea 144. Contención, información y asesoramiento para la prevención de la violencia de género. Presidencia de la Nación. En Morón, avanzan las obras para la transformación del área central de la ciudad, que contará con un nuevo polo urbanístico, comercial y cultural, un parque público, espacios verdes y complejo de viviendas. Una ciudad que crece. Municipio de Morón. Unidad de Pronta Atención de la Provincia de Buenos Aires. UPA. 24 horas, 365 días del año. La Matanza, Lomas de Zamora, Avellaneda, Lanús, Almirante Brown y La Plata. 850.000 personas atendidas, hospitales descomprimidos y con mayor capacidad de respuesta. UPA. Cerca, muy cerca de donde vivís. En el Banco Provincia le damos crédito a tus sueños. Préstamos personales precalificados, hasta 300.000 pesos y hasta 72 meses de plazo. Más información en bancoprovincia.com.ar. Banco Provincia, de tu lado. En la provincia de Buenos Aires hay un lugar que con innovación y planificación acompaña el crecimiento industrial del país. Sumate junto a las empresas que ya son parte del parque industrial más pujante de la Argentina. Gobierno Municipal de Almirante Brown. Intendencia Darío Giustosi.